Estamos aquí con Mike Thoner y él es uno de los misioneros en el Camino de la Cruz y yo soy Oscar Brooks y hemos tenido un tipo de debate a través del cristianismo que no comenzó hoy ni va a terminar hoy tampoco, pero queremos contestar algunas cosas y vamos a tratar de platicar con el hermano acerca de la predestinación del calvinismo, una discusión que está relevante en medio de el pueblo evangélico en este momento. Mike, ¿qué piensas entonces? ¿Somos predestinados? O sea, antes de que naciéramos ya sabía Dios quién iba a ser salvo o no. ¿O tenemos que aceptar a Cristo, como dice otra parte de la iglesia? ¿Qué piensas tú? I didn't catch all that in Spanish. So are we predestined? Are we not? I mean, are we saved before we get saved? Are we not? What is that about? Yeah, no, I don't believe for a second that we're saved. Yo no creo por un segundo de que seamos salvos antes de nacer. It's said in lots of places that God didn't create robots. En muchos lugares dice la Biblia que Él no creó robots. That He created beings that could love Him back. Y Él creó a seres que lo podían amar a Él de regreso. By choice. Y que había una escogencia en eso. And honestly, if we had no choice, si no tuviéramos una forma de escoger, then it would be immoral for God to require things from us that we can't do. No sería moral, o sería inmoral que Dios nos requiriera hacer algo que no podemos hacer. So when He gives a commandment to do something, cuando Él nos da un mandamiento para hacer algo, it wouldn't be right to punish us. No sería bueno que nos castigara por eso. If we can't be obedient. Si no podemos en realidad ser obedientes. It wouldn't be our fault. No sería nuestra culpa. Dame un ejemplo, entonces, ¿qué de la persona que dice, hey, ¿qué es la diferencia entre ser predestinado o el pre-knowledge o el preconocimiento del Señor? What's the difference between predestination and pre-knowledge? I mean, it sounds to me biblically speaking, the only place where predestination is pointed at direct as a word bíblicamente la única lugar en la Biblia donde se usa esa palabra is right after the word foreknowledge. Es después de la palabra de preconocimiento. So it says that we are predestined. Dice que estamos predestinados according to the foreknowledge of God. De acuerdo a lo que Dios ya sabía. That God already knows what our answer is. Que Dios ya sabía cuál iba a ser nuestra respuesta. Just like God knows what color your hair is going to be when you're born. Así como Dios sabe qué color iba a ser el pelo de tu pelo. But we have a choice how we cut our hair. Pero tenemos una escogencia de cómo vamos a cortarnos el pelo, libre albedrío. And so I don't see an argument there that yes, predestined, but only because He already knew what our answer would be. No veo argumentos, sino que parece ser que Dios está diciendo algo que ya iba a hacer porque Él ya lo sabe. And that doesn't take away the free will. Pero eso no niega el hecho de que tienes libertad o libre albedrío. It acknowledges the free will. Pero reconoce el evangelio de esa manera en cuanto al libre albedrío. And then, because of the knowledge of that free will, predestination. Y después, debido al conocimiento de eso, entonces existe esa escogencia. If God didn't know what we would choose, si Dios no sabía lo que íbamos a escoger, then there would be no predestination. Entonces no habría ningún tipo de predestinación de ninguna manera. Ok, en el ministerio en el que estamos, the ministry in which we work, there are those who are Calvinists in predestination, they believe in that, and there are those who are not. Y hay unos calvinistas que sí creen en la predestinación y otros que no creen en la predestinación. What will be your admonishment or your encouragement to either group and how to approach, for example, evangelism? ¿Qué les dices tú a los calvinistas y a los no calvinistas en este debate? ¿Cómo deberíamos de... Y ahora lo que estoy preguntando es cómo podemos ser efectivos, tal vez por la creencia o
o a menos, aunque tengamos este tipo de creencia. Well, you know, one of my best friends here, he's pretty strong Calvinist. Uno de mis mejores amigos aquí es un calvinista muy fuerte. But even though he believes solidly in a predestination doctrine, Aunque él cree sólidamente en una doctrina de predestinación, he also believes that Christ said that we are to go to the world and preach the gospel. él también cree que debemos de ir al mundo y predicar el evangelio. And so, because of obedience, the desire for obedience, Así que por el deseo de la obediencia, which wouldn't be his free will, que no iba a ser tan libre, but because of his desire to be obedient, pero por su deseo de ser obediente, he still preaches the gospel. está predicando el evangelio, Because he knows that his preaching porque él sabe que su predicación is one of the doors that God is going to use es in una the de las puertas que Dios va a usar of the saved. como predestinación para la salvación. And so that's, I think that's a good way to look at it. Es una buena forma de verlo. If you really believe that we don't get to make our own choices. Si tú crees que no tenemos nuestra propia escogencia. But I'm willing to bet Pero yo estoy diciendo that if you ask him que si tú le preguntas a él whether or not someone can choose to sin, que si alguien puede escoger pecar, then he would say yes, it's their own choice. que me diría sí, es su escogencia. So even he will acknowledge free will. So aún él mismo va a reconocer ese libre albedrío. Because otherwise you can't blame the sinner for the sin. Porque no puedes entonces culpar al pecador por el pecado. And if somebody comes and kills my child, Si alguien viene y mata a mi niño, then it would be unfair of me to want punishment for that person if they couldn't help it. sería duro para mí pedir que un castigo para esa persona si ellos no pueden evitarlo. It's like if a rock falls on somebody, Si una roca cae sobre algo, you don't yell at the rock or blame the rock. no le gritas a la roca, It's not the rock's fault. no es la culpa de la roca, It was just there. ahí estaba. Yo creo que en medio de todo esto hay un gran debate. I believe there's a great debate in that sense, and I don't really like the argument at the level of vitrolics. No me gusta el argumento cuando llega a un lugar de pleito, pero sí sé que teológicamente tenemos que pensar de esta manera. I know that theologically we have to think this thing through. Porque está afectando la forma en la que evangelizamos, la forma en la que pensamos bíblicamente. It affects the way we think biblically, the way we evangelize. So definitely, this is just a kickstart of where we need to go. Right. And thank you for taking the time, Mike. And this is us saying goodbye. God bless you.